Ok, entonces, bueno, tengo que recapitular un poquito, porque se me fue el teorema más importante para avanzar. Entonces, bueno, estábamos viendo E2 lineales, ¿cierto? Caso general, el caso general, digámoslo así, no homogéneo, tiene la forma, I segunda más P por I prima más Q por I igual R, donde, ¿cierto? X en I, no me acuerdo si está usando X o Y o T, pero da lo mismo, ¿cierto? Donde P, Q y R son funciones de I en R continuas. ¿Ok? Ok, entonces, entonces, esencial en lo que viene es el teorema de existencia y unicidad para el PBI siguiente. Entonces vamos a considerar una de O y segunda más P por I prima más Q por I igual R, X en I, ¿cierto? Con I en X0 igual I0, I prima en X0 igual I1. ¿Por qué tengo la impresión de que esto ya lo vimos? Pero bueno. Ya, bueno, con X0, ¿cierto? X0 en I, un punto inicial dado, y I0 y 1 en R. ¿Ya? Entonces el teorema me dice, pongámosle este problema PBI, entonces el teorema de existencia de unicidad me dice que existe una única solución. Existe una única solución de PBI definida en I, completo. ¿Ya? Claro, estoy... Ya, bueno. Ok. Entonces, bueno, va a haber un apunte que lo voy a subir ahora, yo creo que después de la PEP lo voy a subir para no interrumpir un poco el proceso de la PEP, pero yo creo que ya mañana va a estar disponible el apunte de esta parte del curso. Y claro, ahí es donde yo explico un poco, se explica un poquito cómo ecuaciones de orden superior se pueden reducir a ecuaciones de orden, a sistemas de ecuaciones de orden 1. ¿Sí? Y entonces aplica básicamente el teorema de existencia y unicidad que vimos en la parte de EDO de orden 1, con la salvedad de que en vez de una ecuación simple, tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Pero bueno, eso no es tan relevante. Lo importante es tener claro que aplica el teorema de existencia y unicidad para el problema de valor inicial. Y cuando digo problema de valor inicial, es que yo eh, fijamos, ¿sí? Fijamos el valor de la función y su derivada en el mismo punto inicial, x0. ¿Ok? Que es distinto del problema de contorno, que también vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ya, eso es esencial. O sea, si aquí hubiese aparecido i en x0 igual i0 y i' en x1, con x0 distinto de x1 igual a i1, eso no tiene existencia unicidad. No lo sé. No siempre tiene o existencia unicidad. Lo mismo que con el problema i en x0 igual i0, i en x1 igual i1. Es decir, evalúo o fijo el valor de la función en dos puntos distintos. Eso vamos a ver que o la existencia de unicidad no es gratis, y tampoco acá, que es una condición, digámoslo así, mixta, en donde fijo el valor de la función en un punto y la derivada en otro punto. Necesito el valor de la función y su derivada en el mismo punto. Eso es lo que uno llama problema de valor inicial. ¿Ok?
Entonces el problema de valor inicial tiene solución única. Ese es el teorema importante y bueno, sin demostración lo vamos a aceptar, ¿ok? Ok, entonces para entender el problema no homogéneo, o más que para entender, para resolver el problema no homogéneo, es esencial conocer la estructura de la edo homogénea asociada, que en nuestro caso va a tener la forma I' y segunda más P por I' más Q por I igual 0 para X en Y. ¿Cierto? Ya, y lo que sí vimos, eso sí lo que vimos que, claro, el conjunto de soluciones, digámoslo, esto le llamamos H le llamamos H por homogénea. Entonces el conjunto de soluciones de H es un espacio vectorial. Y esto es lo que llamamos principio de superposición. Principio de superposición. Que va a ser un concepto que va a aparecer no solamente aquí, ¿ya? Pero básicamente combinación lineal de soluciones es solución. ¿Cierto? Eso lo vimos, eso yo lo mostré. Claro, y claro, entonces lo que queremos demostrar ahora es que la dimensión de ese espacio es 2, ¿ya? Que coincidentemente coincide con el orden de la ecuación. No es tan extraño. ¿Sí? Bueno, entonces vimos, bueno, esto es una consecuencia, todavía no lo voy a ver. Aquí yo recordé lo que era independencia lineal, ¿cierto? Entonces decíamos que un conjunto de vectores en un espacio vectorial era linealmente independiente si la única combinación lineal trivial es la combinación con ponderadores todos idénticamente nulos. ¿Cierto? Y claro, esto que es en general algo más o menos difícil de verificar, en el contexto de ecuaciones diferenciales tiene una herramienta fundamental que es el Wronskiano. Este que está aquí, que lo definimos el otro día, ¿cierto? Entonces, para dos funciones cualquiera, vamos a definir el Wronskiano entre dos funciones como digamos, yo enuncio quién es primero y quién es segundo, entre esas f y g. Voy a seguir el orden alfabético. Entonces, primero tengo la f sin derivar por la segunda derivada, menos la primera derivada por la segunda sin derivar, que simplemente coincide con el determinante de esta matriz, donde la primera fila son las dos funciones y la segunda fila son las derivadas de esas dos funciones. Noten que, bueno, el Wronskiano es una función que depende de t, de la variable independiente. Ya, la cambié, aquí estaba hablando de x. Y claro, obviamente se construye con dos funciones dadas, f y g, y esta cosa tiene la particularidad de ser antisimétrica, digámoslo en el sentido de que el Wronskiano fg es igual a menos el Wronskiano de gf. Así que hay que tener un pequeño cuidado ahí cuando uno da vuelta la f y la g, porque son antisimétricas. ¿Ya? Y tenemos estas dos propiedades referentes al Wronskiano asociado a dos funciones que son soluciones de una EDO homogénea. ¿Ya? Dice que el Wronskiano o es cero o no es cero. Pero no puede tocar al cero y no ser idénticamente cero. Voy a explicar eso a continuación, ¿sí? Esa es la primera propiedad, creo que no la mostramos. Y esta es la propiedad importante, que es un criterio para estudiar la independencia lineal de soluciones de un EDO. ¿Sí? Ya, y ahí estamos. Entonces, claro, esta es la clase de hoy, ¿cierto?
teorema de existencia y unicidad, vimos esto, y entonces ahora vamos a ver las dos propiedades que les quedé debiendo, ¿cierto? Entonces, propiedad 1 la voy a reenunciar. Entonces, sean I1 y 2 soluciones de H. Entonces, el conjunto I1 y 2 es LI. Sí, solo sí. El Wronskiano asociado a I1 y 2 es distinto de... No, esa no es la primera propiedad. La primera propiedad es... el Wronskiano o se anula o no se anula. Entonces, o bien el Wronskiano de I1 y 2 como función de t. Bueno, voy a obviar que esto es de W de I1 y 2. Entonces el Wronskiano sean A y W Wronskiano. Chucha. Wronskiano asociado. Entonces, o bien el Wronskiano es diferente de 0 para todo t en i, me cambié la t, o Wronskiano de t es idénticamente 0, cuando pongo 2, 3 rayitas, para que vamos a inventar cosas, idénticamente 0 para todo t en i. ¿Qué quiere decir eso? El Wronskiano, insisto, es una función de la variable independiente. Entonces, si aquí yo tengo, digamos que este es el intervalo i, está la recta real, ¿ya? Lo que puede pasar es que el Wronskiano haga esto, el Wronskiano puede hacer eso, el Wronskiano puede hacer esto, el Wronskiano puede hacer esto, pero no puede hacer esto. W. Ni tampoco puede ser así. Que toca el 0 ahí, digo. Tampoco. Ni así ni así. O es siempre positiva, o es siempre negativa, o es 0, pero no puede cruzar el 0. Ni siquiera puede tocarlo. Veamos la demostración rápidamente. Esto está en todos los libros jóvenes. Esto es más viejo que el libro negro. Lo repito año a año. Y así todas veces se me olvida. A ver, déjenme. Ya, entonces, ¿cuál es la idea? Yo sé que Y1 y Y2 son soluciones, entonces esto yo lo tengo, ¿cierto? Eso yo lo sé. Y usando que, bueno, uso la definición por definición de W, ¿cierto? Simplemente aplicando la definición, tengo W es esto, no he dicho nada. Y entonces, como les estaba diciendo, antes de grabar, yo la información que tengo de Y1 y Y2 pasa por la EDO. ¿Ya? Entonces, de hecho, yo no sé quiénes son Y1 y Y2. Hasta el momento no tenemos un método de resolución. ¿Ya? Pero sí sé que lo que hacen, derivadas. Entonces, yo me doy cuenta de que W, ¿cierto? Tiene una derivada, tanto de I1 como de I2. Entonces, W' va a tener segundas derivadas de I1 y I2. Y ahí yo puedo reemplazar esto. Se puede hacer de muchas formas. Entonces, voy a usar la EDO reemplazando. Entonces, esto lo voy a escribir así. Hay varias formas de hacerlo. No sé si esta es la mejor. Y esto yo lo puedo escribir así. Yo puedo manipular la EDO como yo quiera. Porque recuerden que uno se le pasa por alto, hasta a mí se me pasa por alto, pero recuerden que aquí, no sé qué variable estoy usando, t. Entonces, esto depende de t, esto depende de t, esto depende de t y de t. Entonces, evaluado en cada t, y esta igualdad es válida para todo t, en el intervalo, ambas. Entonces, para cada t, esto es un número.
esto es un número, esto es un número, entonces yo puedo manipular esta igualdad como yo quiera. Sumar, restar, uno se olvida un poco de eso, como que le da un poco miedo que sean funciones, pero finalmente una igualdad funcional, y la igualdad funcional es punto a punto, por lo tanto igualdad de números con números. ¿Sí? Y entonces fíjense lo que pasa. Voy a multiplicar, a ver si esta es la mejor forma, voy a multiplicar cruzado aquí. Voy a multiplicar cruzado aquí, déjenme ordenar un poco mejor aquí. Entonces esto me queda menos P y 1' menos Q y 1. Y aquí queda menos P y 2' menos Q y 2. Entonces voy a, como aparece I2 con I1 segunda y I1 con I2 segunda, voy a multiplicar cruzado. Entonces voy a multiplicar este por I2. Así que aquí me queda I2 y aquí me queda I2. Y aquí voy a multiplicar por I1. Y entonces voy a multiplicar por I1, multiplicar por I1. ¿Sí? Y me fijo que aquí está esto restado. Entonces voy a restar aquí. Voy a restar. ¿Cierto? Entonces esta resta que está aquí, es exactamente eso menos eso. ¿Cierto? Y entonces fíjense que aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí al restar, este se cancela con este, ¿no? Y este que está aquí, ni me había fijado, pero este se canceló hace rato con ese, po. Ya se había cancelado, ¿cierto? Y entonces al restar aquí, ¿cierto? Me queda que, y voy a seguir este orden, y 1 y 2 segunda, menos y 1 y 2 segunda, no. Claro, aquí lo resté así, aquí lo resté, voy a restarlo así mejor, voy a poner el signo menos aquí, porque así es como va, y 1 y 2 segunda va con signo positivo, y 2 y 1 segunda va con signo negativo, entonces al restar, igual estos se cancelan, ¿cierto? Porque es Q y 1 y 2, Q y 1 y 2, se mueven. Y entonces aquí me queda esta cantidad, y 1 y 2 segunda, menos y 2 y 1 segunda, que es esto menos esto, es igual a este con signo más, porque le pongo el signo menos ahí, ¿cierto? Menos con menos me queda más, P y 1' y 2 menos y 2 punto y 1, ¿cierto? El P factor común. Me quedo con signo más ahí. Ya, pues, y entonces este se murió, ¿cierto? Se canceló. Y esta diferencia es justo esto que está aquí. Entonces esto me queda P igual a P por y 1 y 2, no, y 1' y 2 menos y 2' y 1. Y si lo paso al otro lado, ¿cierto? Me queda W' menos P y 1' y 2 menos y 2' y 1 igual 0. Y entonces distribuyo este signo menos, y me queda más, entonces me queda menos y aquí me queda más. Y esto que está dentro del paréntesis es exactamente el Wronskiano. Y 1 y 2 segunda menos y 2 y 1'. Entonces esto lo cambio por Wronskiano. Recuerden que este es un P de T, W de T igual 0. Y esta es una EDO de orden 1 lineal, o variable separable. Y entonces de aquí sale que W de T es W en T0 por exponencial de una primitiva de P. Ustedes ya calculan EDOs lineales de orden 1 así directo, ¿no? Donde, bueno, esto es una primitiva de P, por supuesto, ¿cierto? Y listo. A ver, ¿está bien esto? Sí, está bien. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que este tipo nunca es cero, porque el exponencial de alguien. Y entonces esto determina si es cero o no. Si toca en algún punto a cero, entonces cero, y si no, si esta es positiva, entonces siempre positiva, y si esta es negativa, es siempre negativa, y si es cero, es cero. Por lo tanto, o bien W es mayor que cero, para todo t en i, W es menor que cero, para todo t en i, o W es idénticamente cero, para todo t en i. Aquí va un T, un T, un T, y aquí eso. Eso puede pasar, pero no puede pasar esto. ¿Cierto? Si este es I, no puede pasar esto. Entonces, fíjense que concluimos esta propiedad reduciendo un poco, ¿ya? Reduciendo el orden de la ecuación. ¿Ya? Por supuesto, sobre otra función. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas en el chat? No, no hay preguntas. Ya, entonces, ¿cuál es el criterio de independencia lineal? Lo habíamos enunciado, pero lo voy a repetir. Entonces, vamos a decir que sean I1 y 2 soluciones de H y W Wronskiano asociado. ¿Ya? Entonces, el conjunto I1 y 2 es LI, sí, solo sí. El Wronskiano es distinto de cero. Entonces, en vista de la propiedad anterior, me basta ver que el Wronskiano es distinto de cero en un puro punto. Porque yo sé que si es distinto de cero en un puro punto, es distinto de cero en todos los puntos del intervalo. Esa es la potencia que tiene esto. Ya, a ver. Deja ver si me acuerdo de esto de nuevo. Demostración. También están todos los libros, ¿sí? Como ustedes pueden ver en el Moodle, aparece en cada capítulo, debiese aparecer, si no lo vamos a tener que arreglar, debiese aparecer el capítulo de los libros de la bibliografía en donde está la materia. ¿Ya? Esto está en SEAL, o sea, está en todos lados, en Simmons. Ustedes pueden buscar en internet y también va a estar en su apuntito. Ya, a ver si me acuerdo de esto. Porque es un sí solo sí, ¿cierto? Esto es LI, sí solo sí. Así, ¿cierto? Ya. A ver. Ya, entonces vamos a probar primero hacia allá. Vamos a probarlo hacia allá y lo vamos a hacer por contrarrecíproca, ¿cierto? Yo quiero probar aquí, yo quiero probar P, sí, solo sí, Q, ¿cierto? Ya, entonces para probar P, sí, solo sí, Q, tengo que probar que P implica Q y que Q implica P. Entonces para probar, pero probar que P implica Q es equivalente a probar que no Q implica no P. Y eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Sí? Entonces voy a suponer que esto no es cierto, o sea, no Q, y voy a probar que no es cierto P. ¿Ya? Ya, y este es un esquema, ¿eh? Hay harto paño que cortar aquí, pero esta es como la idea. Entonces voy a suponer por contrarrecíproca, pongamos así, por contrarrecíproca, voy a suponer que W es 0. ¿Ya? Y si W es 0, esto lo voy a colocar así. Y si W es 0, por definición, aquí usando simplemente por definición, tengo que I1, I2' menos I2, I1' es 0.
Ya, entonces, como puedo suponer que I1 no es siempre cero, ¿cierto? Como puedo suponer que I1 no es siempre cero, porque, insisto, si I1 es cero, este conjunto es LD inmediatamente. Entonces, tengo esto, ¿cierto? Puedo dividir por I2. Y por lo tanto, aquí acabo de construir o formar, esto al cuadrado, acabo de formar la derivada del cociente. Y eso es cero. Por lo tanto, I2 sobre I1 es constante en I. Y por lo tanto, I2 es constante por I1, y por lo tanto son LD. Claro. Y luego, I1 e I2 es LD, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo esa constante, ¿sí? No, puede ser cualquiera, ¿cierto? Me queda I constante por I1 más I2 es igual a 0, en realidad con un signo menos aquí. Para todo t. Esto es para todo t, esto es para todo t, etc. Ya, entonces tengo una constante aquí, determinada por el problema, ¿cierto? Y aquí tengo otra constante que es 1, ambas no nulas, que forman 0. Combinación lineal trivial. Entonces son LD. Es justamente la negación de ser LI. Ya, y para el otro lado, fíjense la relación con las matrices que aparece aquí. Entonces, de nuevo voy a, para allá, acá voy a probar para allá, entonces quiero probar ahora que W distinto de 0, ¿cierto? Implica I1 y 2 LI. Ya, es muy feo esto, quizá hay una demostración más elegante, pero también lo voy a hacer por contrarrecíproca. Ya, voy a suponer que esto es LD. ¿Sí? Entonces, por contrarrecíproca otra vez, asumiremos no, que P implica Q. Eso lo voy a demostrar como no Q implica no P. Entonces voy a suponer que no LI. No LI es LD. ¿Ya? Entonces asumiremos que I1 y 2 es LD. Linealmente dependiente. Entonces existen alfa 1, alfa 2 no nulos, tales que, no nulos ambos, tales que alfa 1 por I1 más alfa 2 por I2 es 0, para todo T. Y aquí voy a formar el Wronskiano, quiero saber algo del Wronskiano, ¿cierto? Ahora yo quiero probar que el Wronskiano es 0. Entonces voy a derivar esto, para que aparezca el Wronskiano voy a derivar. Entonces aquí voy a derivar esto, o derivando, vamos así, derivando. Tengo que alfa y 1' más alfa 2 y 2' es 0 para todo t. Y esto se puede ver como un sistema matricial, o una ecuación matricial, en la que la matriz está formada por I1 y 2, I1' y 2', alerta de Wronskiano, por alfa 1, alfa 2 igual 0. ¿Sí? Esta es una matriz que depende de t, pero insisto, esta igualdad, cuando yo reemplazo el t ahí y el t ahí, ¿cierto? En las funciones, es una igualdad de números, ¿cierto? Entonces yo tengo un sistema lineal, viendo a alfa y beta como, alfa 1 y alfa 2 como incógnita. Entonces tengo un sistema lineal cuadrado, ¿sí? Homogéneo, en donde hay una solución no nula. Eso quiere decir que esta matriz no es invertible. No puede ser invertible, porque si yo pudiese invertir eso, paso la inversa al otro lado y me queda que alfa 1 alfa 2 igual 0. Pero yo sé, por la hipótesis de contradicción, que no son nulos. Entonces eso implica de que esta matriz, digámosle A, eso implica que A no es invertible.
Y si no es invertible, voy a continuar aquí, entonces el determinante de A es 0. Esa es la caracterización de matrices singulares, las matrices que no son invertibles. Pero el determinante de A es diagonal menos antidiagonal, es exactamente el Wronskiano. Esto es exactamente el Wronskiano. Nos acabo de probar de que el Wronskiano es 0. O sea, probé por contradicción esta igualdad. ¿Ok? Por definición, y entonces ahí se demuestra. Ahí está demostrado el asunto. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿No? Ya. Ya. Entonces, ahora estamos en condiciones de probar la dimensionalidad del espacio de solución. Entonces, con esto condiciones de probar. Profe, Sí, ¿puede poner la diapositiva anterior, por claro, favor? Pero claro. solo para sacarle una captura. Listo, gracias. Ya. Entonces, la siguiente propiedad, y es que el conjunto le había llamado H, ¿cierto? De soluciones de H, de la ecuación homogénea, tiene dimensión 2. Ya, bueno, también voy a garabatear esta demostración. Claro. Voy a considerar, entonces es simple esta demostración. Uno lo que hace es lo siguiente, entonces sean Y1, Y2 soluciones de Y1 segunda, bueno, soluciones respectivamente de los siguientes PBI. Y segunda más P por I' más Q por I igual 0, con condiciones I en T0 igual 1, I' en T0 igual 0. Perdón. Este es lo que yo llamaría, digámosle así, EDO o PBI 1, no sé, o problema 1. De ahí va a salir I1, ¿cierto? Esta EDO engendra I1. Y el problema 2 va a ser la misma EDO, I segunda, más P por I', más Q por I igual 0, con condición inicial I en T0 igual 0, I' en T0 igual 1, y de aquí se engendra I2. ¿Ok? ¿Por qué sé que existen eso? Y por eso partí esta clase con el teorema. Esto es por TEU. Existen estas dos cosas. Existen estos tipos. ¿Ya? Es un poco, ¿cómo decirlo? Uno se siente un poco raro cuando ocupa un teorema que resuelve todo y no lo demuestra. Por eso trato de demostrar lo que puedo. Pero créanme que no aporta mucho la demostración del teorema de existencia unicidad para el curso. Lo que sí importa es esta construcción. Entonces, insisto, el teorema no me dice cómo resolver la EDO. Eso es fascinante. No me dice cómo resolverlo, pero me asegura que existe solución. Y a partir de acá vamos a encontrar la solución y vamos a encontrar algunos métodos. ¿Ya? Pero primero tenemos que demostrar esto, que es un resultado cualitativo de la ecuación. Claro, pues entonces, Clara, este conjunto es LI.
este conjunto, digámoslo así, I1, I2, es LI, pues voy a calcular su Wronskiano en T0. Su Wronskiano en T0 es I1 en T0, I2 en T0, I1' en T0, I2' en T0. Determinante de esto. Y bueno, y esto me queda determinante, lo evalúo caprichosamente o astutamente, digámoslo así, en justo la condición inicial. Lo evalúo ahí, yo sé que las soluciones cumplen esto. Y entonces fíjense que I1 en T0 vale 1, y 1' en T0 vale 0. Entonces aquí me queda 1 y 0. Y de la misma manera, I2 en T0 me da 0, y 2' en T0 me da 1. Entonces, esto es 0, 1. Determinante de la identidad 1, distinto es 0. Entonces, por la propiedad anterior y por la propiedad anterior, o la propiedad 2, creo que le llamé, y 1 y 2 es LI. Eso es lo primero que tengo que probar. Y lo segundo que tengo que probar es que genera. O sea, si yo tomo una solución, cualquier solución del problema homogéneo, entonces esa solución la puedo escribir como combinación lineal de estas dos. Y eso es fácil también, porque si Y es solución de la EDO, de H, digamos así, de H, entonces, por existencia unicidad, por teorema de existencia unicidad, I de T es igual a, si no me equivoco, I en T0 por I1 de T más I' de T0 por I2 de T. Fíjense, combinación, yo sé que esta y esta son soluciones, ¿cierto? Combinación lineal de soluciones es solución, principio de superposición. Ahora, ¿cuánto vale? Olvidémonos que esto vale I. De hecho, voy a demostrar que esta función, que a cada t le asigna esta combinación lineal entre I1 y I2, voy a mostrar que satisface la misma ecuación que I, donde I es cualquier solución. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale esta función en T0? Esta función en T0 me queda I en T0 por I1 en T0, que es 1, más I' en T0 por I2 en T0, que es 0. Entonces, esta función, que no le voy a poner ni siquiera nombre, porque después voy a demostrar a posteriori que es Y, satisface la EDO homogénea, porque es combinación lineal de soluciones, y en T0 vale lo mismo que I en T0, y su derivada, que es derivar ahí y derivar ahí, satisface lo siguiente en T0. En T0 y 1' en T0 es 0. Así que te queda 0. Y 2' en T0 vale 1. O sea, queda 1, me queda I' en T0. O sea, esta función, escrita así, satisface exactamente el mismo problema de valor inicial que Y. Por lo tanto, son iguales, porque el teorema me dice, si cumplen el mismo problema de valor inicial, entonces son iguales. Entonces, I de t es igual a esta combinación lineal, ¿cierto? Y por lo tanto, el conjunto I1 y 2 genera el conjunto H. Conjunto H. Luego, I1 y 2 es base de H, y por lo tanto, la dimensión de H es 2. Y entonces, ¿cuál es la aplicación aquí? Entonces, dada la EDO homogénea, ¿cierto? Homogénea. Y segunda más P por I' más Q por I igual 0. Y, ahora sí, y podemos, esto lo voy a colocar así entre comillas, podemos encontrar un conjunto I1 y 2
LI de soluciones, eso no siempre se puede hacer, o no hay una receta. En algunos casos sí, pero no siempre. ¿Ok? Encuentro dos miserables soluciones. Ya, entonces por eso, si podemos encontrarla, no digo que sea fácil, pero en muy buenos casos sí se puede hacer, entonces, toda solución de H, ¿cierto? Esta es H, se escribe como alfa 1 y 1 más alfa 2 y 2 para ciertas constantes alfa 1, alfa 2, n. Entonces eso es lo que le decía al principio de este capítulo. Encontrando dos LI, las encuentro todas. Y cualquier otra se escribe como combinación lineal de esas dos LI. ¿Ok? Y esto va a ser clave en lo que viene, porque muchos de los métodos que sirven para resolver esta misma ecuación homogénea y la no homogénea también, se basan en este hecho. Así que esto es súper importante. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya, veo Profe, que yo tengo no. una duda. Sí, dígame. Eh, entonces, para cualquier alfa, alfa uno y alfa 2 en R, ¿va a Sí. ser solución o son alfa uno y alfa 2 específicos? O sea, me refiero a que solo algunos en R son la solución de la EDO. Mira, hagamos un ejemplo, aquí cortito. Consideremos este de O. ¿Ok? Esa va a ser H. Muy simple. Después vamos a aprender cómo se resuelve esta. Pero yo sé, es fácil ver que seno de t y coseno de t, digámoslo así, este va a ser mi I1 y este mi I2, es LI. Es fácil ver eso, porque si uno calcula el Wronskiano, diga seno de t, coseno de t, y abajo van las derivadas, ¿cierto? Coseno de t menos seno de t. Entonces, ¿cuánto es el Wronskiano? El Wronskiano, el determinante de esto, me queda menos seno por menos seno, me queda menos seno cuadrado, menos, ¿cierto? Es diagonal menos, chuta, es diagonal menos antidiagonal, entonces me queda menos y menos coseno cuadrado, ¿cierto? Eso me queda menos 1, que es distinto de 0. Entonces son el i, ¿cierto? Entonces lo que yo acabo de decir aquí es que cualquier solución de esta se escribe como alfa 1 por seno más alfa 2 coseno, o C1, C2, en general lo escribimos así, esa es como la notación más estándar. Toda solución de esta se escribe así. Por lo tanto, si a ti te dicen encuentre la solución, la única solución por teorema de existencia unicidad de este problema, bueno, tú dices, bueno, yo ya sé que toda solución, incluyendo esta que me están pidiendo, se escribe así. Y entonces, imponiendo las condiciones iniciales, yo puedo encontrar C1 y C2 y encuentro la solución. Entonces, bueno, como que hay un molde. Una vez que uno tiene un conjunto LI de soluciones, ¿sí? Yo sé que todas, en el caso homogéneo, insisto, se escriben así. Y entonces, si me piden la solución para un problema de valor inicial, basta con reemplazar, imponer estas condiciones en esta fórmula, y entonces yo voy a encontrar C1 y C2, seguro. Y esos C1 y C2 son únicos para este problema de valor inicial. Profe, ¿y todas estarán en función del seno y coseno? Sí, pues todas se van a escribir así. O sea, este teorema te dice, no busqué una solución así. C1 coseno más C2 seno por coseno. No, la solución nunca va a ser así. Nunca va a ser así. Va a ser así nomás. ¿Y esto podría ser con las exponenciales también válido? Claro, por supuesto. Vamos a aprender cómo se hace con... Van a aparecer exponenciales, puede aparecer cualquier cosa. ¿Eh? Ahí después vamos a ver. En este caso particular, en que los coeficientes son constantes, la ecuación es
fácil de resolver. Es fácil de resolver. Es como el caso cero, que tienen que saber resolver. Y después puede aparecer cualquier cosa, digamos. Pero en general van a ser trigonométricas, exponenciales, potencia. ¿Y la homogénea no contempla una derivada de primer orden dentro? En este caso, por ejemplo, no. Po. Pero, por ejemplo, uno va a poder resolver esta, por ejemplo. Esa la vamos a saber resolver. Cualquiera con coeficientes constantes, ustedes la van a poder saber, la van a saber resolver. Pero esperen un poquito. Profe, y después de esto, o sea, ¿vamos a tener que llegar a orden 3, orden 4, así, orden n, o hasta orden 2 llegamos, por así decirlo? Eh, buena pregunta. No vamos a llegar a orden n, vamos a ver solamente orden 2. Ahora, mucha de la teoría, incluyendo esta parte, se puede extender fácilmente a orden n. Digo, por ejemplo, si yo considero una ecuación de orden 3, digamos, y tercera más P1 más P y segunda más QI' más RI igual 0, entonces el conjunto de soluciones de esta tiene dimensión 3. Pero se pone más engorroso porque las matrices, al final es un análisis matricial. Fíjate que aquí el Wronskiano salva toda la plata. Pero es una matriz de 2 por 2 y calcular el determinante de una matriz de 2 por 2 es lo más fácil. Pero ya después de orden 3, de orden 4, pasa por un análisis matricial un poco más elaborado y más difícil. Pero no es muy diferente. No es muy diferente, la estructura algebraica no es muy diferente. O sea, vamos a ver que... Y entonces, por eso típicamente, porque esto se puede traspasar como un sistema de 3 por 3 y entonces todo se circunscribe a sistemas de orden 1. Pero creo que es suficiente ver con EDOs de orden 2 porque ya está como toda la dificultad presente y son las que realmente a uno le interesan en las aplicaciones porque, bueno, como le explicaba en la primera clase, tiene que ver con la ley de Newton. ¿Ya? No tengo aquí, así a la mano, un ejemplo, así como un modelo de una EDO de orden 3, no lo sé. Entonces vamos a llegar hasta orden 2. Profe, y con respecto a los estados estacionarios de orden 2, ¿existen? O sea, ¿cómo se calculan eso? Porque me acuerdo que, por ejemplo, para estados estacionarios de 1, era como cuando i valía 0, por así decirlo. O sea, no cuando No, valía 0, sino cuando me refiero a la derivada de i con respecto a x igual a 0, y ahí yo tenía que ver con qué i eso se hacía 0. mm. Pero aquí en este caso, ¿qué se hace? O sea, ¿tiene estado estacionario o no? Hay, pero es menos, digámoslo así, es más difícil que haya un estado estacionario, porque en el fondo, en una ecuación de orden 2, digamos, i segunda más p por i prima más q por i igual 0, uno dice, yo quiero las funciones que son constantes, esos son los estados estacionarios. Entonces, si son constantes, ese es 0 y ese también es 0. Entonces, como que el único estado estacionario, si la Q no es 0, el único estado estacionario es I igual 0. Porque obviamente fue lo que vimos la otra vez. 0 siempre es solución de la ecuación, ¿cierto? Entonces hay otro, por ejemplo, si Q es 0, por ejemplo, esa idea que está ahí, esa tiene estado estacionario, cualquier constante estado estacionario. Pero son como ejemplos hay más rigidez al respecto, es más rígido, ¿no? Porque impone más condiciones, en cierto sentido, más derivadas, más condiciones. Entonces los estados estacionarios son muy exquisitos en ecuaciones de orden 2. A menos que, es que la ecuación es lineal, por eso. Uno podría estudiar una ecuación de orden, no sé, una ecuación así, con una f de i aquí, no sé, f de i' más g de i igual 0, no lineal, y ahí la cosa cambia, pero vamos a concentrarnos en el caso lineal. ¿Okay? ¿Más preguntas?